Bueno, esta palabra la he titulado, es un juego de palabras un poco rara, ¿eh? Mi gozo depende del pozo. No es mi gozo en un pozo. Mi gozo depende del pozo. Y tú dirás, ¿y esto? Mi gozo depende del gozo. ¿Sabéis? Había un leñador que era muy bueno, era de primera división, pero leñador de hacha, no de motosierra. Y dice que este hombre estaba buscando trabajo, era un tío de 2 metros, 2x2 casi, aquello. Y encontró trabajo en un aserradero y el capataz, enseguida que lo vio, le hizo una prueba y, hombre, entra, ven, trabaja. Dice que este leñador el primer día cortó 18 árboles, un bestia. Al segundo día dice que cortó 15, ¿verdad? El tercer día dice que cortó la mitad de los 15 y al quinto día no podía cortar ni uno y estaba fuerte. Hasta que el dueño del aserradero le hizo una pregunta muy importante y le dijo, ¿cada cuánto tiempo estás afilando tu hacha? Y el leñador respondió, Señor, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de hacerlo. Y hubo un gran presidente de los Estados Unidos que se llamaba Abraham Lincoln y dijo una frase que tenemos que tener muy en cuenta. Y dijo, si tengo 8 horas para cortar un árbol, tengo que invertir las 6 primeras en afilar el hacha. Y esto es tan sabio que vamos a ver más adelante el significado de todo esto. Vamos a Génesis 26, 18, 19. Y aquí nos habla de Isaac. Dice que Isaac también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Así que vemos que Isaac, el hijo de Abraham, dice que reabrió los pozos que su padre Abraham había hecho anteriormente, pero que vinieron los enemigos después de la muerte de Abraham y taparon los pozos de nuevo, ¿verdad? Y dice que después los siervos de Isaac vinieron, ¿verdad? Reabrieron los pozos de Abraham su padre, pero aparte incluso abrieron otros pozos en Gerar, agua fresca. Y los pozos en la cultura antigua, fijaros que eran esenciales para la vida. En lugares desérticos, imaginaos un paraje desértico habiendo un pozo. ¿Quiénes de aquí ha ido un día de excursión y se ha quedado sin agua? Tela marinera, cuando tú ves una fuente o ves algo, te tiras de cabeza, da igual que haya bichos que no, ¿verdad? Imaginaos, en aquella cultura era esencial los pozos en medio de aquel paraje. Era un elemento vital, el agua. Hoy en día, fijaros que existen zonas del planeta, en África, en que hay gente que tiene que recorrer kilómetros para conseguir agua. Normalmente van las mujeres con sus cántaros. ¿Habéis visto en los reportajes que lo llevan en la cabeza? No sé cómo lo hacen. Se ponen aquí un tipo de pañuelo, y lo ponen aquí y sin manos. Ahí van, caminando. Y unos cántaros que pesan y caminan kilómetros para ir a buscar agua al pozo y vuelven a su pueblo. Normalmente lo hacen las mujeres, ¿verdad? En esas culturas. Existe una historia verídica que es muy antigua, en que una mujer estaba bastante marginada por la sociedad del pueblo en el que vivía. Una mujer que estaba marginada, una historia verídica. Y resulta que esta mujer estaba marginada porque había tenido diferentes maridos, diferentes hombres, se había casado, se había vuelto a casar, y estaba mal visto, sobre todo en aquella época, ¿verdad? Así que, como he dicho, antes la vida social en las mujeres se vivía cuando iban a buscar agua en los pozos y solían ir juntas, ¿verdad? Charlando por el camino o se encontraban en el pozo para socializar. Allí las mujeres iban para dar de todo, de cosas también muy importantes seguramente.
Así que vemos que esta mujer solía ir sola, porque iba al mediodía, cuando nadie más iba al pozo, ella iba sola, no había nadie. Había 800 metros desde donde el pueblo hasta el pozo, 800 metros. Imaginamos más o menos como de aquí al McDonald's, más o menos. Ahí, con el jarrón, caminando y lleno de agua, que aquí debía pesar bastante, solita, marginada. Y cuando estaba llegando al pozo, vio a un hombre que estaba ahí recién llegado, y era un hombre diferente, era un hombre poco común, muy interesante. Vamos a leer la historia. Vamos a Juan 4, del 6 al 19. Un poquito largo, pero está bien que la leamos. Juan 4, del 6 al 19. Ahí estaba en el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¿Verdad? Poco después llegó esta mujer, la mujer samaritana, a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados Jacob, que nos dio de este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de este agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Le dijo la mujer: por favor, Señor, le dijo ella, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Aquí vemos el encuentro de esta mujer, ¿verdad?, que estaba marginada, y se encuentra con Jesús en este pozo, y encima era samaritana. Imaginaros, un pueblo despreciado por los judíos. Los samaritanos, ¿sabéis que descendían de la tribu de Efraín y de Manasés, hijos de José, quien a su vez es hijo de Jacob? Los samaritanos, fijaros que este pueblo surgió en el exilio de Israel hacia Babilonia, de exilio de Israel hacia Siria, con los asirios. Ahí surgió, ¿verdad? Algunos de esas tribus israelíes no se marcharon y comenzaron a recibir extranjeros que pasaban por ahí, y mezclaron las tradiciones judías con tradiciones paganas. Así que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Era un resto de unas tribus que se quedaron allí en Israel, y con el tiempo se mezclaron con diferentes culturas. Adoptaron dioses diferentes, ¿verdad?, y culturas diferentes. No respetaron, ¿verdad?, al único Dios verdadero. Así que vemos que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, como bien dijo la mujer. Y un conocido samaritano en la historia bíblica, ¿sabéis quién es? Sanbalat. Sanbalat es el enemigo de Nehemías, ¿verdad? Que Nehemías quiso levantar el muro, lo hizo, pero Sanbalat, un samaritano, fue quien se le opuso y le hizo guerra. Así que vemos este trasfondo de los samaritanos con los judíos. Y se encuentra Jesús
Se encuentra Jesús en ese pozo, sediento, cansado del camino, y ella se extrañó que ese hombre hablara con ella, siendo mujer, porque en aquel tiempo tampoco hablaban hombres con mujeres, y encima en una enemiga del pueblo judío como eran los samaritanos. Era una mezcla, ¿verdad? Pero escucha una cosa, como es normal, Jesús rompió todas las barreras. Él rompió todas las barreras humanas y entró en el fondo de su necesidad. Entró en el fondo de su corazón y le dijo: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ese es nuestro Jesús, rompiendo cada barrera cultural, cada barrera emocional, cada pecado, e iba al fondo del corazón. Hey, no importa quién seas, no importa tu trasfondo, si tú me pides, yo te daré agua viva. Una verdad muy importante, familia, que tenemos que entender, es que Jesús se pasaba horas orando al Padre. Jesús tenía una vida de oración, dependía, siendo divino, Él dependía de su Padre. Él dependía de la dirección de su Padre, ¿verdad? Se pasaba horas sacando agua del pozo de vida eterna, hablando con su Padre. Dice la palabra, fijaros, en Lucas 6, 12, 13. Él se pasaba horas en oración, en las noches, en las madrugadas, antes que saliera el sol, sacaba tiempo de donde sea. Escucha esto, sacaba tiempo de donde sea, con tal de tener oración, comunión con el Padre. Dice Lucas 6, 12, 13. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Y al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres fueron los siguientes, etc. Él estuvo toda la noche orando al Padre para que le dijera qué nombres tenía que elegir. Dependía del Padre. Dependía del Padre. En Lucas 5:16 dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Él siendo Dios. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Dios sabe, iglesia, Dios sabe que el arma más poderosa que tenemos los cristianos es la oración. Dios sabe que el arma más poderosa que tenemos los cristianos es sacar agua del pozo de vida. Y es un trabajo, pero es un arma poderosa y eficaz. Es el oxígeno del cielo. Es el canal por donde descienden las respuestas de Dios. Es donde viene la fortaleza y la provisión a nuestro espíritu a través de la oración. Cambia el ambiente de tu corazón. A través de la oración cambia el ambiente de las circunstancias. A través de la oración empieza a haber dirección clara para diferentes situaciones. Ahora bien, tenemos que entender que hay alguien muy interesado, aparte de Dios, en que no ores. Hay alguien muy interesado, aparte de Dios, en que no te esfuerces en sacar agua del pozo de vida. ¿Sabes quién es? Una pista. Este es el enemigo de Dios. Este es el acusador de los hermanos, Satanás. ¿Y sabes a quién teme este ser detestable? ¿Sabes a quién teme? A Dios. Satanás teme a Dios. Dice, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Él teme también, iglesia, él teme a personas que tienen una intimidad con el Señor. Satanás teme a personas que tienen una comunicación con el Padre. Teme a personas
que le dicen al Señor, Señor, y el Señor dice, heme aquí, heme aquí. Él teme a esas personas que oran y que Dios aparece. Nos dice la palabra que Él, el enemigo, es el hombre fuerte, al que pueden arrancar los bienes de sus manos. Jesús dijo que nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si antes no le ata. Una vez le ata, podrá entrar y saquear sus bienes. Por eso dice la palabra que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. También dice la palabra que el hombre fuerte está plasmado en Apocalipsis 12 y es plasmado como que él está furioso contra la mujer. Él está furioso contra la mujer. Apocalipsis 12. ¿Sabes quién es la mujer? La novia de Cristo, la iglesia. Y dice que el enemigo está furioso contra la mujer que es la esposa de Cristo, porque sabe que la mujer en comunión con aquel a quien el diablo teme puede entrar y saquear los bienes, puede entrar y reclamar las promesas de Dios, puede entrar y a través de la oración reclamar a la familia, puede entrar en el nombre de Jesús y saquear los bienes y romper esa maldición económica y romper esa maldición a adicciones y romper esa maldición generacional con el suicidio, con la depresión. Él teme a la novia, a ese cristiano que tiene esa comunión con aquel a quien el diablo teme y puede entrar, atar al hombre fuerte y saquear sus bienes. Pero dice la palabra que él está furioso. Él está furioso y hará lo que tenga que hacer para cegar nuestro entendimiento y decirte, no hace falta que ores tanto. No hace falta que ores, o envía un WhatsApp al Señor. Levántate por la mañana. Señor, gracias por este día. Vete. El enemigo no teme a esos cristianos, porque no hay autoridad, no hay poder. Recordemos, familia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus de las tinieblas. Vamos a leer de nuevo el versículo del principio en Génesis 26, 18 y 19. Isaac también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado. Isaac en la Biblia es una tipología de Jesús. Amén. Es una tipología de Jesús. Dice que Isaac reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos lo habían tapado. Los filisteos representan al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Después de su muerte, les puso nuevamente nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Isaac es una tipología de Jesús. En el Antiguo Testamento, vemos como Dios tenía una comunión con el ser humano, pero ¿quién vino el enemigo y qué hizo? Rompió esa comunión. Tapó el pozo de vida que Adán y Eva podían ir y tener esa comunión fresca, directa con el Padre. Pero dice esta palabra que Isaac reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado. Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Restableció la comunión con el Padre para que todo aquel que en Él cree tenga acceso al Señor de nuevo, ¿verdad? Así que vemos que los filisteos taparon, el Señor vino en la cruz, reabrió el camino, y lo interesante viene ahora. Dice que los siervos de Isaac cavaron un pozo en el valle de Gerar. Gerar era tierra de los filisteos. Gerar era tierra del enemigo. Dice la palabra que los siervos de Isaac cavaron un pozo
¿verdad?, de agua fresca. Voy a traducirlo. Dios nos ha dado autoridad por encima del enemigo para cavar ese pozo, que tengamos esa comunión con el Padre, que tengamos esa intimidad para sacar agua viva y tener esa comunión con el Señor. Quiero daros el mensaje en esta mañana, familia. El enemigo podrá tapar el pozo de intimidad que tú tengas con el Padre, pero Dios nos ha dado autoridad para volver a cavar. Nos ha dado autoridad para llegar a esa agua viva, y la oración es un trabajo. La oración es ir, caminar, a veces kilómetros, salir fuera del pueblo, salir fuera de la comodidad, caminar, sudar, hasta que encuentres ese agua viva que el Señor le prometió a la mujer samaritana. Tú me pedirías y yo te daría agua viva. Esa prédica hemos titulado Mi gozo depende del gozo. En Juan 14, Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hemos pedido en el nombre de Jesús muchas veces, pero vamos a empezar por aquí. Pidan en mi nombre, recibirán y tendrán alegría en abundancia. En Valera tendrán gozo
cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que en todo lo ve, te recompensará. Y al final, sabes que somos personas de costumbres. Somos seres humanos, somos de costumbres, de coger dinámicas muy claras de que no quiere que tú te pierdas algo. Coge un día, o sea, coge una hora cada día, la misma hora. Coge un lugar cada día, el mismo lugar. Bien sea a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, una misma hora, un mismo lugar. Y está con Dios. Está todo con Dios. Voy a dar una instrucción. Piensa en 3 círculos, una diana, ¿vale? Piensa en una diana, un círculo en el centro, otro círculo un poco más grande, otro círculo un poco más grande. Piensa en que el círculo del centro es la oración que vas a empezar. Tú con Dios. Si tú estás bien, Dios hará y no vas a mover nada. Ese círculo del centro, imagínalo, tú con Dios, Señor, ayúdame a amarte más. Señor, ayúdame a buscarte más. Señor, ayúdame a tener hambre de ti. Ayúdame a vencer esa debilidad. Ayúdame, Señor, a entender mejor tu palabra. Ayúdame, Señor, a tú con Dios, tú con Dios, tú con Dios. Tú con Dios. Después, la otra conferencia, ora por tu casa, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu casa. El ministerio más importante, nunca ora por ti primero, un rato, ahí tendrás ya 5 minutos. Oras por tu familia, por la mía, por la economía, problemas de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi matrimonio. Un ratito. Otra circunferencia, ora por tu iglesia, ora por los hermanos, porque están en autoridad. Y aquí haz los círculos que quieras. Ora después por los que no conocen a Dios, evangelismo. Hazte este programa, esta estructura y tendrás tiempo de orar. Iglesia, el mensaje de hoy, Dios nos está llamando a andar más profundo y a tener esa libertad en el Señor. Como he dicho, estamos viendo tiempos cada vez más complicados y es necesario que nos esforcemos un poquito más. Yo siempre tengo un lema y es que digo, el secreto de la vida cristiana está en lo secreto. El secreto está en lo secreto. El secreto de la vida cristiana plena. No faltarán problemas, no faltarán historias, pero donde tendrás gracia, donde tendrás visión, tendrás gozo y frescura. Está ahí en los secretos de Dios. Pero no se olvide, puedes tener 50 años, 60 años en la iglesia, 20 años, si tú no tienes